y también nos sirvió de orientación. Esto es en el cartel que conformamos con los demás secretarios y responsables de carteles de las secciones y delegaciones de la EOL, para el título que le pusimos a las jornadas, a las cuales están todos invitados, las próximas jornadas de carteles, el 26 de agosto en Córdoba. El título que le pusimos a estas jornadas es Elaboración colectiva, producción individual. Cuando arrancamos la gestión, en diciembre de 2021, apostamos fuertemente a llevar el cartel a las vecindades de la escuela, institutos, universidades, hospitales, etc. A tomar el cartel como dispositivo privilegiado de la escuela, como herramienta para que algo de la lógica de la escuela pueda ser transmitida en estas vecindades. Esta política ha tenido sus efectos. Ha aumentado el número de carteles de forma considerable y hemos constatado que para muchos se trata de la primera vez en la experiencia de un cartel. Esta apuesta por, podríamos decir, la extensión del cartel, simultáneamente la venimos acompañando con la puesta en marcha de numerosas actividades, donde lo que ponemos al trabajo es la lógica del cartel, sus elementos, su función. Podríamos decir el cartel en su intención. Estas actividades han incluido noche de carteles en las diferentes secciones y delegaciones, las reuniones nacionales de carteles, las actividades espaciales que llamamos, gracias a Betty Nagorny, empezar a cartelizarse, y también en las plenarias de las jornadas de carteles. Entonces, para terminar con esta introducción y poder conversar con Paula Gil, que me acompaña, junto a Mauricio Ptarrab, sobre las cuestiones relativas a la lógica del cártel, a su política en la escuela y hacia las vecindades, nos resulta un lujo que esté acá Mauricio, al cual ya agradecemos la invitación. Bueno, para comenzar esta conversación, vamos a empezar por el título de esta noche. Porque ya el título tiene una primera indicación de Mauricio. Cuando le propusimos el título de la noche, el título original era El cártel, tratamiento de lo real por lo colectivo. Cuando se lo mando por WhatsApp, inmediatamente me responde el cártel, un tratamiento de lo real por lo colectivo. Es decir, le agregó el un. Debo decir que fueron 10 segundos que tardó en responderme y agregarle. Nosotros estuvimos pensando el título, y bueno, horas, y en 10 segundos. Bueno. Así que me parece que quizás para arrancar la conversación, preguntarte por este un, ¿cuáles serían los otros y sus parecidos y diferencias? No me costó mucho, ¿se escucha? ¿Sí? No me costó mucho porque tengo marcado a fuego una indicación de Miller en el primer caldero de la escuela, en la prehistoria de la escuela, digamos. Bueno, ya en la historia, porque era el caldero, que en la partecita de abajo de la revista decía Escuela de Orientación Lacaniana. Y desde allá llegó un fax diciendo, no es escuela de orientación lacaniana, es escuela de la orientación lacaniana. Es una estupidez, puede parecer. Es un detallecito, pero ese detallecito hacía variar ni más ni menos que la denominación de la escuela. ¿Por qué? Porque no es una orientación más, era la orientación lacaniana. En este caso es al revés, porque decir tratamiento de lo, ya ni me acuerdo cómo era el título, es decir, el tratamiento, lo que queda supuesto es el tratamiento. Y eso lleva a todas las derivas excesivas de elogio al cártel que podemos hacer. Entonces, un tratamiento, ¿por qué? Y porque no es el único tratamiento de lo real. La particularidad, bueno, lo voy a contar de esta manera, en realidad no es una frase mía. Y en ese sentido, me parece que es un buen ejemplo de lo que pasa en un cártel. Es como el principio Bourbaki, ¿recuerdan?
los matemáticos que habían inventado un personaje, Nicolás Bourbaki creo que se llamaba, para hacer una modificación en lo que después se llamó las matemáticas modernas, es eso, en donde atribuían a este personaje los avances que hacían en las matemáticas. Y Lacan lo toma de muchas maneras, lo toma para el Silicet, por ejemplo, porque tenía ahí una preocupación por la cuestión del autor, pero el principio Bourbaki que a mí me interesa en este momento es que, ¿cómo era exactamente? Dice, alguien lo dijo, alguien se lo hizo decir, alguien lo consideró importante. Y así fue con esta frase, es decir, no es una frase mía, se la escuché decir a Ram Mandil, no sé quién se la hizo decir a él, pero yo la consideré importante porque además lo escuché porque él presentó en la ANEL en una serie en donde estaba Briol, Ram y yo, y entonces estaba interesado en saber lo que iban a decir de ellos antes que yo interviniera. Entonces escuché esa frase y me pareció interesantísima. ¿Por qué? Porque para mí fue una novedad decir eh, que Lacan, ¿cómo era que él lo dijo? ¿Dónde está? Bueno, no sé para qué escribo cosas y después no las encuentro. No, él decía que Lacan lo que intentaba hacer era realizar un tratamiento de lo real por lo colectivo en relación a la escuela, no en relación al cártel, en relación a la escuela. Y lo interesante para mí de eso es que es una definición de la política, no de la política del psicoanálisis solamente, de la política. La política trata lo real del grupo, de la sociedad, no lo trata por la ciencia, por la religión o por lo que se les ocurra, lo trata por lo colectivo. Es un modo de tratar lo real del lazo social por lo colectivo. Entonces me parecía que era eh, una manera ustedes lo toman, lo extraen de ese texto, pero me parecía una buena frase para empezar a hablar del lazo, porque finalmente hablamos del cártel, pero hablamos del cártel porque hablamos de la escuela. Es decir, hablamos del cártel porque hablamos del lazo dentro del grupo analítico. El cártel como tal es un dispositivo que se puede tener, no tener, cambiar, modificar, etcétera, pero tiene que ver con la comunidad, finalmente con la comunidad analítica. Y en este sentido pensaba el término conversación, porque la conversación ya es un tratamiento de lo real por lo colectivo. Necesariamente lo es. Perdón. Y pienso que el cártel en el uso que nosotros le hemos dado, porque no digo que en todos lados sea igual, por lo que conozco, pero el uso que le hemos dado al cártel tiene que ver con eso. Tiene que ver con abrir y sostener una conversación sobre el psicoanálisis de la orientación lacaniana, mucho más allá de el círculo de los miembros de la EOL. No sé cuántos carteles tienen en este momento, pero históricamente, no sé, había 1000 personas alrededor. No sé hoy cuántas hay. Lo cual también es una cosa para pensar. Lo venía pensando en el auto, decía, otra vez hablar del cártel. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Porque, digo, porque en la introducción, Lucas, decías la lógica. Pero con lógica no se produce esto. Esto se produce con libido. Hay algo que está adherido al dispositivo que usamos y que no es solamente un dispositivo lógico. Hay una libido alrededor de
el grupo analítico para nosotros, es la marca, digamos, de nuestra historia como comunidad y como escuela, ¿no? Es decir, hay un interés, y además vos decías, no sé cuántos son los textos que revisaron, 7, 8 textos, ni me acordaba de alguno, ¿no? La verdad que no tenía la menor idea, pero me tuve que preguntar, pero ¿yo por qué escribí tantos textos sobre esto? Es decir, está bien, fui secretario de carteles, cuando uno es secretario asume, por lo menos me pasa a mí, cuando asume una responsabilidad, le pongo a eso, no sé, como si fuera conducir algo de enorme importancia, pero bueno, así se dan las cosas. Puede ser que sea eso, pero finalmente me parece que es porque siempre me interesé en la política. Y en la política del psicoanálisis. Y pienso que desde el comienzo, para mí, pero también para los que estábamos en ese momento, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero uno se da cuenta de que no sabíamos lo que estábamos haciendo mucho después. Porque estás en un movimiento que te lleva y había que encontrar algunos ejes para orientarse en todo eso. ¿Qué era el cártel? No sé lo que era el cártel en 1993, nunca había escuchado de eso. Antes de la fundación de la escuela estaban los GEM, ¿no? Creo que los llamaban grupos de estudio o grupos. ¿Por qué eran? ¿De dónde era? Hola, ¿qué tal? ¿Qué era la ESA? Eso, grupos en movimiento hacia la escuela. Es decir, que algo que después fue un cártel, porque esos eran grupos grandes, era un rejunte de gente de diferentes lugares que no se conocían, ya era una primera mixtura de todas las instituciones que se acercaban, que estábamos en el movimiento hacia la escuela, pero algo del espíritu del cártel estaba antes de la escuela. Y eso es algo valioso, algo a tomar en cuenta. O sea, se dice el órgano de base y toda esa cosa. Pero efectivamente, en la realidad efectiva, había algo del cártel antes que la escuela. Cuando se fundó la sección La Plata, ¿no? Que era la presidencia de Flori, bueno, entre Flori y Testa, fue en ese tiempo fundamos La Plata. Pero lo primero que llegó a La Plata fue la jornada de carteles, ¿no? Es decir, que la jornada de carteles, que llevó a gente de todas las secciones a La Plata, dio un marco nuevo a lo que fue la, eh, la sección en ese momento. Entonces, pienso que ese es un lado de la cuestión. El otro lado de la cuestión, respecto de la conversación, es que pienso realmente que en los carteles hay actualmente una conversación discreta sobre la actualidad de la orientación lacaniana. Digo discreta porque se realiza en esos pequeños grupos. A veces eso pasa, la conversación en algún momento pasa al escenario y estamos acá. Pero hay una conversación que a veces es mucho más intensa que lo que se vive en la escuela misma. Perdón por el presidente y la secretaria, y la presidenta anterior, y cada uno de nosotros que ocupamos esos lugares, pero a veces hay algo de la conversación misma que nos falta. Perdón. Y me parece que está buenísimo tener estas oportunidades de conversar sobre esto. Sobre la frase, voy a decir algo no sobre la frase, sino sobre la ficha. Disculpen que me fije en esas cosas, pero no hay nada más lejano para nosotros que un panel de abejas. Ahí no hay trabajo colectivo, pero no hay enunciación colectiva. Y ese es un punto clave para nosotros. El otro día alguien me comentaba en una actividad, en un lugar ligado a la escuela, en donde se invitó a alguien
Y era un grupo que hacía la invitación y uno de ellos hacía el comentario de la exposición del invitado. Y parece que no les gustó mucho al resto, al grupo que organizaba. Y entonces se lo cuestionaron. Bueno, pasa, cuántas veces pasa que a los colegas no les gusta. Pero alguien dijo lo que debíamos haber hecho previamente es colectivizar el comentario. Cual me pareció completamente anti-lacaniano y anti-analítico y anti-escuela. Cada uno se hace cargo de su propia enunciación y se las arregla como puede. Y si a los colegas no les gusta, discutan, argumenten, peleen, todo lo que quieran. Pero hacer un comentario del comentario, que decir, bueno, colectivicemos el comentario, eso no tiene nada que ver con nuestro psicoanálisis. Bueno, pero este es otro tema que vamos a ver. Pero, Mauricio, es una enunciación que se desprende también de un colectivo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que, la paradoja que trae el cártel. Sí, O sea, fina, no sé si... puede ser que se desprenda del colectivo, sí, pero no la enunciación. Se desprende el producto. No llegás a ese producto sin ese colectivo. Exactamente, no llegás a ese producto sin ese colectivo. Finalmente es parte del lazo que te une circunstancialmente a ese conjunto, pero la enunciación es de cada uno. Y pienso que estamos ahora en la política del ayornamiento de la política de la juventud. Pienso que cuando Miller impulsa eso, esto, entre otras cosas, me trae el recuerdo de la política de los recién llegados. ¿Cuánto hace? ¿7, 8 años, 10 años? Ya no me acuerdo. No, lo que fue 2009, exactamente. 2009, los recién llegados. Es decir, hacer valer en la SDF, era en especial, y después, por supuesto, nos vino a nosotros, hacer valer la enunciación de los que todavía no eran miembros de la escuela, o los que acababan de entrar. Por eso eran los recién llegados. Y entonces de lo que se trata es de preservar esa política de la enunciación. ¿O no lo ven en la escuela misma? Cuando suena una voz discordante, cómo se trata de regular eso, a veces hasta aplastándolo, poniéndolo en caja rápidamente. Completamente crítico de esa posición. Pienso que la política de la enunciación es una política que Miller llevó adelante a rajatabla. Él va para un lado, va para otro, cambia las cosas, etcétera, pero eso está ahí, ¿no? Por supuesto que es producto de un colectivo. Yo qué sé, yo las cosas que escribí ahora y qué sé yo, es producto de lo que ustedes me causaron para que me pusiera a hacer eso, si no, no me hubiera puesto a hacer eso. Pero esto que digo no es de ustedes, sale de una lectura que yo hago de las cosas. Les puede gustar o no gustar, pero es así. Y pienso que en el cártel eso hay que preservar. El cártel es un lugar para preservar eso. Es un diferencial del cártel respecto de un grupo cualquiera. Pero en la medida en que lo preservemos, porque si no lo preservamos, vamos a la psicología de las masas de cabeza, ¿no? Entonces, las abejitas me molestaban, digamos. Me hacían un poco de ruido, digamos, ¿no? Quiero decir, ya tenemos un mundo que va en esa dirección. Yo creo que es algo de lo que seguramente está puesto ahí, lo entiendo yo al menos como provocación para ser debatido justamente este punto en las jornadas de Córdoba, ¿no? Parece que está puesto, no, entiendo yo. ¿Es de Córdoba? Claro. Ah, bueno. Tiene que ver con las jornadas de Córdoba. Ok.
Digo, yo lo entiendo en el mismo sentido, porque además las referencias que hay de Bien, Lacan, es un dato fuerte, es importante. ¿Por qué no? Son estilos. vamos Son a ver cómo se toma eso en la jornada. Yo no voy a decir nada. Vamos a ver cómo se toma eso. Es una referencia que da Miller también. ¿Cuál? La de las abejas y la forma de organización, ahí en 5, de la elaboración provocada, el texto de Miller. Ajá. Ahí Tendría que pone, volver a leerlo. pone ahí la referencia, de ahí se extrajo. Y pusimos al trabajo una cita de Lacan que compara la organización de las abejas con la organización de los seres humanos, ¿De qué? de nosotros. Ajá. Y ahí sí ubica justamente que para ellas hay relación. Bueno. ¿No? Eso cambia todo. Sí, sí. Pero la idea era para ponerle un poco al trabajo. Es decir, o sea, tendríamos ahí abejas irónicas. Sería interesante. Exacto, sí. ¿Por qué no? Sí, para mí es eso, yo lo entendí así por lo menos desde que estoy pensando el trabajo de esas jornadas, buscando citas también sobre las abejitas, hay algunas referencias de Lacan, hay Pero otra que en el esto quede seminario entre nosotros, Monse. no vayan a decirle a las colegas de Córdoba. Este, Ya deben estar por ahí en el Zoom. En el Zoom. No, creo que se va a poder hacer justamente en contrapunto, me parece que va hacia ahí. Mauricio, algo de lo que estabas hablando, la política, el cártel, la escuela, me hacía pensar en algo que tenía para conversar, en una política por el cártel entre el ideal y la realidad efectiva. Vos ubicás ahí dos tipos de lazos colectivos, uno situado más en relación al ideal que sutura la falta y otro ubicado en relación a la falta en el otro, no para suturarla, sino para preservar algo del agujero en el saber. Bueno, y que efectivamente esa es una variante, esta segunda, que Lacan, decís vos, le imprime al primer tipo de lazo dedicado a suturar la falta. Y en el banquete, además de los analistas, Miller dice que el cártel, entre otras cosas, el cártel es un dispositivo que prescinde del nombre del padre, ¿no? Va más allá del nombre del padre. Y yo quería conversar, porque yo vengo con una hipótesis también, no sé si se la escuché a otro y qué sé yo, pero yo me creo que es mía, así que tiene ese valor para mí. Yo tengo una hipótesis, es que el cártel interpreta a la escuela. Por supuesto no es el único intérprete de la escuela, pero sí creo que la interpreta, sobre todo, primero porque la descompleta, pero además porque su dispositivo mismo es una herramienta política, digo, implementada por Lacan, en todo caso para... Si eso estaba antes de la fundación de la escuela, como vos decís, me parece que él puede ordenar, no sé si es la mejor palabra, pero una institución que contenga ese estilo y ese rasgo. Entonces, vengo pensando en esa hipótesis y quería ver qué les parece a ustedes, si es posible pensarlo así. El chisme es que Lacan crea los carteles, es un chisme. Porque los franceses, los colegas franceses no se juntaban a conversar. Y entonces fuerza algo con la construcción de esos pequeños. Encontré hoy mirando el +1-2, que les recomiendo porque es buenísimo, una frase de Lacan, que es magnífica, que es de Leturdi. Dice, lo mío parece una empresa desesperada, porque es imposible que los psicoanalistas formen grupo. Es raro, ¿no? Es raro, exactamente. Bien, pero hay el empuje, siempre hay el empuje
nosotros hablamos de lógica colectiva, pero siempre hay el empuje a la psicología de las masas. Entonces, cuando vos decís esa relación al ideal que sutura la falta, esa es una frase que se puede leer con el esquema de psicología de las masas freudiano. Es decir, el ideal que produce el efecto finalmente de la identificación horizontal, ¿no es cierto? Bien. Lacan, creo que es en Upir, como ha hecho otras veces con otras cosas, saca el ideal del lugar del esquema freudiano y pone ahí el plus de gozar. Lo cual cambia todo, porque ya no es una identificación horizontal al ideal, y entonces no es ideal, yo ideal, identificados horizontalmente, sino que es el plus de gozar. ¿Y con qué te identificas abajo? Es decir, produce un efecto raro en relación a eso, ¿verdad? Y ahí tenemos un intento, me parece, en Lacan de modificar la idea misma de ese esquema. Por otra parte, es interesante porque hace esa modificación cuando se pone a hablar de racismo, ¿no? Entonces, el bigotito de Hitler, exactamente, ¿no? El bigotito de Hitler, y es fuerte esa indicación que él da allí. Entonces, perdí un poquito en tu pregunta. Si el cártel interpreta la escuela. Lo que sería interesante es que ese descompletar del cártel, ¿qué es lo que descompleta el cártel? El cártel descompleta, en el mejor de los casos, la institución. Es decir, es como un lugar donde de alguna manera hay como una resistencia a la institucionalización, ¿no es cierto? En ese sentido es antijerárquico el cártel, ¿no? Y también debería ser contraidentificatorio. Es decir, debería ser un lugar en donde, ¿qué hay en el cártel? Hay, por un lado, la heterogeneidad de gente que viene de cualquier lado. Aunque sabemos que la práctica del cártel es que se juntan entre amigos muchas veces. O entre ligados a una cierta transferencia y todas esas cosas, como son las cosas. Pero en el cártel puede haber ese nivel de heterogeneidad y puede haber también un rasgo común, algo que nos iguala, que es justamente la enunciación, que no hay una enunciación que valga más que otra. Y eso en el cártel debería, si yo pienso qué es lo que un más uno debería preservar, entre otras cosas, es eso. Es decir, que en ese punto de máxima heterogeneidad también haya una cierta preservación de la enunciación de cada uno. Interpreta la escuela, no sé qué interpreta la escuela. Lacan decía que la era la interpretación. Y entonces hay que pensar por qué era la interpretación, ¿no? Que la E era la interpretación, no que tenía que interpretar. No. Y la E es una diferencia. me lo dijo Graciela Musacci cuando yo iba a dar mi primer testimonio. Estaba toda la escuela ahí, ella estaba sentada al lado mío porque me presentaba y me dice, y la E es la interpretación. ¿Y ahora qué hago? Yo tenía mi testimonio, etcétera. Entonces después hay que pensar por qué, y me parece que el tema no es la completud, es la inconsistencia. Es decir, el AE supuestamente, tenemos que decir, es que es un elemento heterogéneo al conjunto de los miembros. Es decir, porque ahí es seleccionado no por otras categorías, sino por la prueba del pase. Y entonces eso hace que se haga inconsistente el conjunto de los miembros, ¿no?
entonces lo abre, que me parece que es lo contrario que lo que discutíamos por mail respecto de por Del qué más uno. del cierre, del Sí, más uno que sí. cierra. Sí, Tú la- sí. ¿No? Sí, estamos con esa discusión de si el más uno cierra la serie o la abre. Ujú. Vos, Mauricio, decís que la cierra. No, lo dice Miller en el banquete, tuve que ir a buscarlo porque no me acordaba de esa referencia, pero pienso que sí, porque lo que me pasaste fue esa frase de Lacan de la infinitud, ¿cómo era? Latente. Infinitud latente. Así, así lo nombra al más uno Lacan en la jornada de carteles del 75. Claro, pero que hace algo con esa infinitud latente, porque pienso que hay algo ligado a la cuestión matemática, Sí, ¿no es cierto? al más uno. Por el más uno. Y el más uno en ese caso sería lo contrario que el número siguiente de los números naturales, ¿no? Es decir, es 1 más 2, 1, 2, 3, 4, pero no es un 5, es más 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que cierra el conjunto y la infinitud latente es la infinitud, es mi interpretación, no sé nada de matemática, pero la infinitud latente es que la serie es infinita, si no, ¿verdad? Entonces me parece que esa es la... No, no tengo el banquete acá, pero creo que se puede leer eso en... Sí, sí, lo dice textualmente. Lo dice así, que cierra la serie. que cierra la serie. Sí. Pero también es la función política que eso tiene, ¿verdad? Es decir, ningún dispositivo político funciona eficazmente si está abierto. Requiere siempre un punto de basta, un punto de detención. Igual el cártel es un dispositivo que le pone 2 años de duración, o sea que funcionar idealmente no funciona, porque hay que ponerle un fin, Ok, ¿no? Hay que sí, permutar. sí, sí. Si no, serían carteles de 5 años, de 10 años. Claro. Hoy María Adela me decía algo de eso del tiempo en la charla que tuvimos. Y me quedé pensando. Y pienso que la cuestión ahí no es tanto la permutación, porque vos también planteabas algo del orden de la permutación pensando en la Pax Permutatio que Miller confesó que había instalado para producir un efecto de pacificación. Pienso que la permutación es un remedio para para la coagulación de las jerarquías. Por eso se permuta. En este caso me parece más bien que se trata de disolución, no de permutación. Que es un significante mayor en el psicoanálisis lacaniano, disolución. Y pienso que la disolución del cártel en el tiempo cumple esa función, digamos, en la función de ser un cierto remedio más discreto, más delicado que disolver una escuela, de que ese conjunto no se coagule en un grupo. Y me parece que es una sabia decisión, pero pienso que la palabra ahí más fuerte sería disolución, que el cártel se disuelve, no es que permuta, ¿no? Y en cuanto al tiempo, yo qué sé, hemos tenido carteles de 2 años, carteles fulgurantes, carteles para una cosa específica, que yo qué sé, ahora en Silicet teníamos un cártel que duró, no sé, 15 días, no sé qué, y tuvimos que producir algo no sé a quién le tocó de ustedes participar, pero una velocidad increíble. Fue un cártel, no fue, yo era más uno de un cártel de eso. Bueno, sí, porque a toda velocidad se produjeron una cierta orientación y eso funcionó y se disolvió, chau, se acabó. Entonces no me parece que haya que atenerse a una norma de tiempo. Es un dispositivo y hay que usarlo. Los movimientos en los años de la escuela han demostrado que se usa de diferentes maneras. Es lo mismo que con el número del cártel, ¿no? 4 más 1. Pasa lo mismo. Es decir, ahora tenemos carteles ampliados. Yo creo que
año pasado, o el anterior, que me hicieron con Marcela Más y Natacha, hicimos un videíto conversando sobre el cártel. Yo les decía que al comienzo, por ese texto del camello que me recordaste que había en ese momento, no sé, alguien en Sevilla que estaba hablando del texto ese. O sea que dije, el camello sigue andando, digamos. Se va a Sevilla. Se fue a Sevilla. No, que en ese texto yo hago un esfuerzo enorme por justificar por qué 4 más 1. Por eso el texto se llama en un cártel se puede obtener un camello, porque había un efecto matemático de sustracción que permitía, con la inclusión de un elemento externo, producir un reparto adecuado y que sobraba un camello. Digamos, se puede tomar la metáfora que se quiera de qué es ese camello. Pero un camello en el medio del desierto, obtener un camello, no está mal, digamos. Pero pienso que era un forzamiento porque no sabíamos qué era un cártel, ni qué estábamos haciendo, ni a dónde iba a llevar todo eso. Verdaderamente no había. ¿Qué teníamos en ese momento? Plan Lacan. El plan Lacan, el cártel en el mundo, no el plan Lacan, el cártel en el mundo. Y estábamos agarrados del cártel en el mundo como única referencia. Digo acá, no sé qué pasaba en otro lado. Pero bien, después han aparecido carteles ampliados. No me parece que el tema del número sea decisivo. Tiene que ser una cantidad razonable, excepto, bueno, con un cartel ampliado para una tarea en específico. Lo mismo que con el tiempo. Bueno, ahora son 2 años. Bueno, en 2 años algo se puede hacer. En 2 años un grupo puede trabajar un tema, puede discutir ciertas cosas, cada uno puede perfilar un camino de estudio. No digo investigación porque la palabra investigación no me parece que nosotros estemos a la altura de la palabra investigación. Pero sí estudio, trabajar ciertos temas, avanzar con ciertos temas. Si lo extendés, bueno, ya van a empezar los síntomas de o nos queremos mucho o para qué voy a reunirme, ¿no? Otra vez el cártel y todas esas cosas que ocurren en la realidad efectiva. Por decir. No, pero pienso que siempre tenemos que estar en ese punto, entre lo ideal y la realidad efectiva. Es decir, el concepto, la perspectiva y la práctica. ¿No? Miller enseña eso cuando trabaja cada cosa. Incluso hay ¿cómo se llama? Lo real en la experiencia analítica, hoy mirando un poquito, en la primera clase, en la primera hoja no habla de esto que estoy diciendo, pero dice algo de esto, ligado a 2 dramaturgos franceses, uno que presenta a los hombres como deben ser y el otro tal como son. ¿No? Entonces, esa tensión entre Racine y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, en esa tensión hay mucho para decir. ¿Cómo deben ser las cosas? Y yo qué sé cómo deben ser las cosas. El asunto es cómo son, cómo las conducimos, qué hacemos con eso, qué podemos hacer con eso y qué no podemos hacer con eso. Si nos quedamos del lado de cómo deben ser las cosas, nos encolumnamos detrás del ideal, de vuelta tenemos el esquema de psicología de las masas, y eso finalmente, lleva muchas cosas, puede llevar muchas cosas buenas la identificación colectiva, no en una escuela de psicoanálisis. Miller habla de la identificación calculada. Sí, al grupo. releí ese texto, pero eso se conecta con la pregunta de Agustín. Sí. ¿No? Sí, Agustín iba a participar ahora en la pregunta, íbamos a abrir a las preguntas. Decirle que la haga ahora. Sí, está en el Zoom, Agustín. Eso, sí, porque está en San Juan.
Vamos a darles unos minutitos a este proceso. Ah, sí, si me puedo acercar más. ¿Está o no está? Es que hay 97 personas en el Zoom, no lo veo. Agustín Farré. ¿Se me escucha ahí? Ahí está. Ahí está. Necesitaba que no sé quién me habilitara el micrófono. Bueno, voy a leer la pregunta que envié por Instagram. La tengo, bueno, escrita. Y aprovecho para decir que me gustó mucho esa propuesta de enviar preguntas por allí. Bien, leo. En el acto de fundación de su escuela, Lacan sitúa el cártel como puerta de entrada a ella. Lo cito, esto está en la página 250 de los otros escritos. Se adherirá a la escuela presentándose a esta en un grupo de trabajo constituido tal como hemos dicho. Podemos afirmar que al menos algo de eso luego cambió. Lo que ha cambiado también recientemente, si se quiere, ha vuelto a cambiar, es el ingreso a las escuelas de la AMP con la nueva política de juventud y en Leol con la política IOM2. A partir de eso, mi pregunta es, ¿cuál piensa usted, Mauricio, que es el lugar del cártel hoy en tanto puerta de entrada o adherencia a la escuela? Es interesante porque la verdad que primero me había mandado Lucas un pequeño fragmento de la conferencia en Granada de Miller, que si lo tenés a mano estaría bueno leerlo para ubicar esto. No me acordaba para nada, no tenía el registro de que en la proposición Lacan proponía la entrada a través de un pequeño grupo. Si uno lo piensa hoy, dice, eso es completamente antilacaniano, ¿no? Es decir, porque sería una manera de entrar a la escuela por un grupo. Es decir, ¿cómo aceptaríamos eso? Viene un grupo y dice, nosotros vamos a entrar a la escuela. Tenemos la idea totalmente contraria hoy. Tenemos la idea de que cada uno tiene que defender su posición, jugar sus cartas y aguantárselas, tanto si entra como si no entra. Porque también cuando uno entra, se las tiene que ver con lo que le toca en esa inmersión. Pero Acá tengo la frase. Eso, en la conferencia de Granada que vos me mandaste, hay una respuesta de Miller porque eso nunca se puso en marcha, digamos, no entre nosotros por lo menos, y creo que en la SF tampoco. Ahí leo Dale. la referencia, está en el libro Introducción a la Clínica Lacaniana, donde están todas las conferencias de España, en la página 237. Dice así Miller. Para el grupo de los analistas, el problema podría consistir en cómo instituir el grupo de los sujetos destituidos, cómo hacer compatible institución y destitución subjetiva. Lacan pensaba en combatir a la institución subjetiva del yo, siempre narcisista, mediante una solución precisa a través del colectivo. Eso, es decir, es la infatuación, se me escapa la palabra, la infatuación narcisista combatida por el grupo. Es decir, no es el yo, la prestancia de cada uno, sino el grupo que vendría a combatir esa cuestión. Pero ¿qué más dice Miller? Por esta razón, no quiso que entraran personas, egos, en la escuela, sino que lo que llamaba carteles, pequeños grupos. Quiso constituir una escuela como un grupo de grupos, como un conjunto formado por elementos colectivos y no individuales. Pero esto era apoyarse claramente en una identificación con el grupo. Eso. Combatir el narcisismo a partir de una identificación calculada con el grupo. Eso. Entonces la identificación calculada es esa, es el cálculo político de Lacan, de decir, si hacemos entrar un grupo, eso diluye un poco
los egos. Los egos. Bien, pienso que no funcionó eso y que no hubiera funcionado, no conozco bien esa parte de la cosa. Pero se me ocurrió un ejemplo de cómo combatir eso, esos egos, por decir así, que es la primera jornada de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Lo que no se sabe. La primera jornada, Con el 1993 o 1992, 1992, fin del año, terminaba el primer año de la escuela. Full se estaba en ese momento. Ok, viene la primera jornada. Todo el mundo está pensando cómo va a decir todo lo que sabe del psicoanálisis. Y Miller dice, el título de la primera jornada es Lo que no se sabe. Y pone en el afiche, por eso me parecen importantes los afiches, el asno de Víctor Hugo. Eso es una manera de combatir los egos y las prestancias del saber. Y es ubicar que la cuestión en el horizonte para nosotros en la escuela no es el saber, es más bien el agujero en el saber. Y es un ejemplo, quiero decir, estamos en el borde de la aplicación política de los conceptos. Y esa sí es una aplicación en la realidad efectiva. Después están los que no le interesaban, lo que no se sabe. Cada uno llevó todo su saber sobre eso y todo su narcisismo. Yo ni me acuerdo qué hice, pero me quedó esa enseñanza, digamos, porque este tipo dice, primera jornada de la escuela, lo que no se sabe. Es decir, chicos, muchachos, el saber que ustedes detentan, empiecen a ver qué hacen con eso, porque se trata de otra cosa. Y son operaciones y decisiones políticas contundentes esas, ¿no? Entonces, para terminar con la pregunta de Agustín, me parece que es impensable para nosotros una solución como esa. Sería, como dice Miller, la identificación al grupo. No veo cómo eso se podría sostener o argumentar hoy. No sé, mañana, porque las cosas cambian todo el tiempo, pero hoy me parece que eso no sería adecuado a la idea que tenemos de la escuela. Que el cártel pueda tener una importancia para aquellos que están en esa franja para entrar o no entrar, afuera o adentro, etcétera, sí, pienso que sí, que evidentemente es un instrumento que cada uno puede usar para eso, ¿no? Y también en un sentido cuando se tiene una idea de la extimidad. ¿Qué es adentro y afuera de la escuela? ¿No? Es así. Hay un adentro y un afuera, hay una conexión, hay una franja. Y pienso que los que están, que no son miembros de la escuela, pero que están en carteles, que participan de actividades, etcétera, son parte de esa conversación sobre la orientación lacaniana. Y tienen que asumir eso como algo que pueden defender y de lo cual pueden hacer uso, ¿no? No sé, Agustín, si querés hacer algún otro comentario. A los que están en el Zoom para intervenir ahí tienen que levantar la mano. Así que, Agustín, no sé si querés decir algo más, puedes levantar la mano. Ahí está. Le agradezco la respuesta, Mauricio. Esa referencia de la conferencia en Granada me parece excelente.
Y me quedo pensando en esto que conversaron anteriormente, con esto cierro, y lo uno con esta referencia a Granada, no se entra por el grupo, sino por la enunciación. Ujú. Bueno, eso, muchas gracias. Sí, que por otra parte es lo que uno debería decir que hay que hacer valer en una entrevista de entrada a la escuela. Está el currículum, está por dónde uno anduvo, están todas esas cosas, pero pienso que aquel que recibe a alguien que quiere ser un nuevo miembro tiene que fijarse en eso, además del currículum, qué hizo, qué no hizo, etcétera, con quién controla, con quién se analiza. Bueno, todas esas cosas son sumamente importantes, pero si no pescas algo de la posición subjetiva del tipo, y entonces sí le podemos hacer una crítica a Lacan. No se trata del ego, no se trata de que entren o no entren egos, se trata de ubicar algo de la posición subjetiva para admitir a alguien en este conjunto extraño que formamos. Y ahí con el tema de la enunciación, Mauricio, Sí. la política de la enunciación. Por la enunciación no sé, ¿cómo decirlo? Se puede cambiar un poco la enunciación. Si no es, no es algo estanco que se tiene siempre la misma por siempre y para siempre. Ujú, El cártel puede producir algún cambio en la enunciación, ujú. ¿no? Y sí, ¿por qué no? El cártel, el análisis, Sí, pregunto del cártel por... sí, el amor, tantas cosas pueden producir en No, alguien. no pienso en otra cosa que cártel, efectivamente. Solo cártel. Un, un gue- un guerrero aplicado. Sí, pero es así. Es decir, la enunciación eh, no es algo que no cambia a lo largo de la vida, pero siempre un poquito queda ahí. Este, y está bien que sea así. Es decir, que cambie algo y que al mismo tiempo permanezca, eh, permanezca eso, porque hay algo de la enunciación que está ligada al síntoma, ¿no? Está ligada a lo que efectivamente no cambia. Eh, una vez Graciela dio un ejemplo que me gustó mucho decía, este, medievalistas españoles que hablaban de la juanperidad. Es decir, que alguien era Juan Pérez del principio al final de su vida, que muchas cosas cambiaban, pero había una juanperidad. Entonces pienso que hay algo de eso, hay algo de una cierta ligazón de la enunciación al síntoma. Y pescar eso para cada uno tiene valor, tiene un saldo de saber, del análisis importante, ¿no? Retomo un poquito el tema de la entrada por la vía del cártel, del inicio. Uh-huh. Me parece que son esas cosas que con el tiempo, bueno, no tanto en el tiempo, creo que no funcionaron ni en los comienzos, ¿no? Pero para mí tiene el valor volver a eso, volver a leerlo, volver a pensarlo. Tiene el valor de preguntarse, en principio, bueno, por las tensiones que estaba atravesando Lacan, supongo, en el momento de fundación de la escuela, donde por un lado estaba obviamente fundando una institución, el grupo de los analistas, ¿no? Y como toda institución tiene un discurso que tiende a la universalización, digamos, ¿no? Al cierre. Pero por el otro, una institución que tenía que permitir que el discurso analítico circule. Entonces hay cosas que van en contrapelo del discurso analítico, pero que son muy, muy caras a la institución, ¿no? Entonces, cuando él de alguna manera, me parece, hace esa apuesta del ingreso por el cártel,
Tal vez haya sido para ordenar un poco esos grupos tan multitudinarios y medio atomizados que había, ¿no? Como contenerlos e ingresarlos, ¿no? Pero a mí me parece que sobre todo es un modo de sentar posición respecto del sesgo que la escuela nunca debiera abandonar, ¿no? Me parece... en la conferencia de Granada, Miller se pregunta cómo instituir el grupo de los destituidos, ¿no? Y a mí me parece que hay algo de la destitución subjetiva que aún en esa tensión con la institución es un sesgo que no se debe abandonar en una escuela. En realidad a mí me parece que en ninguna institución. Sería bueno que estén atravesadas por esto todas las instituciones, pero sobre todo en aquellas en las que queremos hacer circular el discurso psicoanalítico, ¿no? Sobre todo porque pienso la destitución subjetiva ligada a la experiencia del inconsciente, ¿no? Entonces, y me parece como cada uno está atravesado por eso también implicará un modo de ocupar ciertos lugares, incluso, ¿no? En la institución. Entonces hay un entrecruzamiento necesario. Evidentemente ese dispositivo, esa propuesta tal vez no haya sido exitosa, pero yo la sigo tomando como algo me interpela y me sigue haciendo pensar la necesidad de volver sobre esa apuesta de origen, ¿no? No, está bien. Pienso que es un buen ejemplo de que Lacan buscaba. No que tenía un saber revelado, y en el 67, cuando hace la proposición, sabía todas y había calculado todas las consecuencias de lo que proponía. Buscaba. Y Miller tiene una disciplina que pienso que él lo ha dicho muchas veces y lo ha puesto a prueba muchas veces, que él decía en una entrevista que le hicieron hace mucho a la SF, decía, Lacan, todo es bueno en Lacan, pero todo es bueno para ser puesto a prueba. Entonces te cambia toda la perspectiva de la cosa. Es decir, todo es bueno en Lacan en la medida en que lo ponga a prueba. Y lo ha hecho con todos los dispositivos analíticos. Si no, el pase hoy sería algo en el museo, no sé a dónde va a ir a parar el pase hoy, o mañana, pero sería un viejo recuerdo. Lo pusieron a prueba, y es por ponerlo a prueba que lo hace existir. Entonces, primero eso, digo, creo que es un muy buen ejemplo de que Lacan buscaba, de que no tenía en sus manos la totalidad del saber y el destino del psicoanálisis. El tipo buscaba. Pienso ahora entre nosotros y diciéndolo así, pienso que esa es una solución soviet. Es un soviet. Pequeños grupos que se toman ciertas posiciones políticas. No funciona. No funciona porque entonces el +1 sería un comisario político. ¿Por qué no? En algún momento tuvimos ese deslizamiento. Sí. ¿No? Lo tuvimos. Es decir, el +1 tenía que ser miembro de la escuela. No sé si se llegar mi protesta por eso, no sé, en el oído de quién la hice, pero me parece que era poner al +1 como un comisario político. Es tan delicada la cuestión. Es tan delicada. Damos por supuesto cómo funcionan las cosas, pero es tan delicada, tiene tantas consecuencias lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Que es impactante eso. ¿Por qué el +1 tenía que ser miembro de la escuela? ¿Para bajar una línea? ¿Para controlar algo? El argumento es que escuché yo en su Sí. momento, era para garantizar la relación a la escuela. No hay garantía. No, yo coincido con eso. No hay ninguna garantía. La relación a la escuela y que se vayan.
¿Cuál es el problema? ¿No quieren estar en la escuela? Y se vayan. Es así. No me parece que haya que... Hoy estamos acá, no sé cuántos son, 50 y 100 y pico, o 100 ahí. Yo qué sé, el que quiere estar acá adentro está. Entonces no me parece me parece un argumento institucional. Y es jerarquizar, es en Exacto, contra del espíritu del exactamente. cártel. Y es Jerarquizar el en asunto. contra del espíritu del cártel como ir en contra, antijerárquico. Me parece que sí. Aceptemos que puede haber quienes tengan otros argumentos y que para sostener eso. Cuando yo escucho esas cosas, sospecho que hay algo que ha pasado de la escuela a la institución, o que de la institución ha pasado a la escuela. Es inevitable que eso sea. Volvemos a Racine y al otro que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Las cosas como deben ser y las cosas como son. Es así. ¿Quién? Exactamente. Es fuerte porque finalmente si nos quedamos en esa posición, tenemos una posición idealista, finalmente. Y no creo que Lacan fuera un idealista y Miller mucho menos. Acá justo alguien pregunta si el +1 tiene que ser miembro de la EOL en el chat, y le aclaro que no. Que no es necesario que ningún miembro del cártel sea miembro de la escuela. Exactamente. Ni el +1 ni los cartelizantes. ¿Para qué existe el catálogo de carteles? El catálogo de carteles existe para inscribir algo del nombre de cada uno en un grupo que se inscribe en el conjunto de los carteles de la escuela. Es eso, yo puedo decidir o no estar allí. Es lo que pasa con la conversación. Vos podés hacer que alguien entre en una pelea, ¿no? Si lo podés insultar, injuriar y hacerlo entrar a una pelea. Pero en una conversación no podés obligar a nadie que entre en una conversación. Para entrar en una conversación alguien tiene que querer estar ahí. Hay que causarlo en última instancia. Y pienso que es es una posición interesante sostener eso. Yo pienso también que la escuela tiene que llegar a donde pueda llegar. Ustedes mismos plantean la extensión, Sí. ¿no? Y creo que Romina planteabas algo sobre eso en lo que mandaste. Si querés comentar algo de eso. Pero acércate al micrófono. Romina Gamaldi es otra de las que nos hizo llegar unas preguntas antes de la conversación. Ay, Decí tu nombre. Bueno, gracias. Yo me traje machete, estuve revisando los textos que habían sugerido y en este que se llama 7 puntos sobre política lacaniana, el punto 4 es sobre formación. Y vos ahí hablando del equilibrio inestable entre semblante y real, lo leo. Dice, es a propósito de eso que en el seminario que les mencioné de Miller, que es política lacaniana, formulaba un principio que todos conocen y que no deja de tener su actualidad y su relieve: no ceder frente a lo real en juego en la formación del psicoanalista. Podríamos declinar las formas de ese no ceder y de ese real en juego para tener una serie con las variaciones sobre los problemas actuales de la formación de los psicoanalistas y de la relación entre el psicoanálisis y la política. Una serie que implica el cruce tanto de la enseñanza y la transmisión, de la intención y la extensión, como del psicoanálisis puro y de su relación al campo social. Y fundamentalmente permite diferenciar entre lo que es un psicoanálisis y lo que es una psicoterapia con conceptos lacanianos. Bueno, tomando, ¿no?, como un poco lo real en tanto lo imposible de soportar. Yo me preguntaba en qué el cártel como dispositivo no cede,
¿no? A lo real entendido así en la formación y qué consecuencias entonces se puede, bueno, algo fuiste diciendo en relación a la transmisión, a la extensión, la intención, y me interesaba este punto especialmente a la diferenciación del psicoanálisis de una terapia con conceptos lacanianos. Dos cosas, no ceder. Era larga la pregunta. No, está bien, no ceder. No ceder ante lo real, no ceder. Bueno, ojo que el analista, los psicoanalistas no somos héroes. Memorizo más cerca del micrófono. Es que los psicoanalistas no somos héroes, que no hay una posición heroica en el no ceder. Bueno, tenemos la reconquista del campo freudiano, el guerrero aplicado, tenemos múltiples referencias a eso, pero ojo que ese equilibrio entre semblante y real es un equilibrio inestable, no es un equilibrio que se obtiene de una vez para siempre. Es lo mismo que pasa en el análisis, quiero decir. Me acuerdo una vez que Miller puso en la jornada de la SF un funámbulo, un equilibrista en el escenario. Había dos palos y un cable, y apareció un tipo efectivamente a pasar por ahí. Bueno, eso es el equilibrio. Es el equilibrio. El señor no se cayó, pero nosotros sí, digamos, siempre de alguna manera. Y la cuestión del psicoanálisis y la psicoterapia lacaniana. Bueno, ahora lo dije de esa manera que es más provocativa todavía. Pero pienso que es un problema que tenemos. Pienso que una consecuencia de la extensión, una consecuencia de nuestro éxito, es la psicoterapia lacaniana. Es decir, que hay una práctica que usa nuestros conceptos, que se sirve bien de nuestros conceptos, pero hay que ver si es psicoanálisis. Y eso se escucha en los controles. Pues sé que tenés una práctica en el hospital. Bien, también ahí tenemos que ver qué de esa práctica tiene algo de esta psicoterapia lacaniana. Que se sirvan de esos conceptos me parece perfecto, que nos confundamos nosotros y pensemos que eso es psicoanálisis, hay que poner comillas a eso. No digo que no puede haber psicoanálisis en el hospital, pero me lo tienen que probar, quiero decir, que eso es así. Lo cual no significa que la práctica no sea una práctica genuina, ¿no? Que sea una práctica genuina, que sea una práctica que permite efectivamente tener efectos terapéuticos, y está muy bien que eso sea así, o que produzca esos efectos terapéuticos y despierte una causa para ese sujeto, más allá de aquello por lo que padecía. Y entonces ahí aparece otra cosa. Y ahí, otra vez, ¿no? El equilibrio, ese frágil equilibrio para pensar dónde ponemos como el problema, ¿no? Si en la extensión o a nivel de la formación del analista también, ¿no? Sí. Del uno a uno, de cada uno. ¿Sí? Ahí. No, pienso que, para retomar lo que decía, lo que decían ellos al comienzo, la extensión, el cártel y la extensión. Bienvenido el cártel y la extensión. Usemos el cártel por fuera de la escuela todo lo que podamos, pero que lo que haya ahí adentro sea psicoanálisis, ¿no? Es decir, no que tenemos la tendencia a pensar que cuando salimos de la órbita de la escuela en la acción lacaniana, algo se diluye del peso específico del psicoanálisis, que nos tenemos que adaptar a esa condición. Y pienso que tiene que ser al revés. Pienso que tenemos que llevar lo más difícil del psicoanálisis a esas situaciones. Es imposible, puede ser que es imposible, pero habría que no ceder a eso, ¿no? Y otra cosa que vos decías, que no lo leíste ahora, pero que
te referías a una frase de Miller en la conferencia, Sí. en el video, que es Ajá. inquietante, no lo había, no lo había Sí, me la salté. En la presentación del nacimiento del campo freudiano, Miller decía, en respuesta a Pablo Olivero, que lo real no es imposible de soportar para el analista. Dice, es para el paciente que lo real se presenta como lo imposible de soportar. Wow, ¿cómo entendemos esa frase? Es decir, que para el analista no hay lo imposible de soportar. Pienso que en la medida en que no se trate de su real. Mm. Es decir, si se trata de su real, está en posición, en posición analizante. Y ahí hay un imposible de soportar. Ahí va eso que vos decías, como, bueno, esta frase de no ceder a lo real en la formación del analista. Exactamente. Entonces, en tanto analista, es como con la identificación. Si uno está identificado, no puede analizar. Para analizar tenés que estar un poco desidentificado, al menos de eso que ocurre allí en el discurso del paciente. Entonces, es una frase esta de Miller fuerte, realmente potente, porque, bueno, habría que leer de vuelta la nota italiana y ubicar cómo ubica el deseo del analista como lo inhumano, ¿no? Pero pienso que en la medida que está en esa posición, se trata de su propio real y su imposible de soportar, eso no se termina nunca. Entonces, pero me gustó no, lo había pasado, lo escuché, pero no había tomado nota de eso. Bueno, Bueno, abrimos el espacio si quieren hacer más preguntas y conversar. Vayan preparándolas. Yo antes quería comentarte algo, Mauricio, con esto del cártel en la extensión. sí, Algunos fenómenos con los cuales nos venimos encontrando. Bueno, un fenómeno, por ejemplo, mucha gente, más de 80, está esta herramienta Busca Cártel, se anota para hacer un cártel con otros desconocidos. Hicimos una reunión virtual para conocerlos, para tratar de hacer el match, digamos, y que se junten. Y muchos decían, era una reunión virtual. Tinder Claro, estaba a punto de ponerle ese título, pero bueno, demasiado provocador. Y era interesante, algunos ubicaban que querían hacer cárteles para salir del grupo, o sea, porque era de todo el país, para salir del grupo local. Y que el cártel con la virtualidad ahora habilitaba ese punto. Y después otra cosa que también nos encontramos es, por ejemplo, bueno, carteles que funcionan dentro, por ejemplo, todos de un servicio de un hospital se cartelizan. Y que hay que ver, hay que verificar si es así, pero era un modo del tratamiento del malestar, no de la escuela, sino del hospital, hacer un cartel ahí. Me parecía, no digo que de por sí funcione así siempre, ni por casualidad, pero que también el cártel podía, para otras instituciones, funcionar como un modo del tratamiento de cierto malestar. Eso puede funcionar si la institución tiene una estructura, por decir así, un amo débil. Si no, no va a funcionar. Es decir, una institución tiene un hospital, tiene su estructura. Si vos tenés metido ahí un grupos que van un poco en contra de la lógica de eso, va a durar un poco, va a funcionar, pero en algún momento te van a cortar la cabeza, ¿no? Porque finalmente la institución tiene que tener algo del dominio sobre lo que pasa ahí adentro, ¿no? Estamos en una época blanda en ese sentido, ¿no? En una época en donde esas cosas pueden ser más toleradas o que el amo mira para otro lado, y no se ocupa. Pasa mucho eso ¿Sí? también. Bueno, no sé si alguien quiere. Quiero hacer una pregunta en el Zoom.
María Jorgelina Estevo. Adelante, Jorgelina. No sé si se me escucha. Ahí está. Perdón, se me había caído el dispositivo. Bueno, hola a todos. Yo me quedaba pensando si podemos pensar, ¿no? Teniendo en cuenta que me parece que lo que se pone en juego en relación al cártel es el modo de transmitir psicoanálisis, ¿no? En relación a la fundación de la escuela y cómo lo propone Lacan. Y me parece si algo de esto, del psicoanálisis, ser del orden de una praxis, de una práctica que pone en función el deseo del analista, no podemos pensar el cártel mismo como del orden de una experiencia, ¿no? Y desde ahí sí pensarlo como un tratamiento posible de lo real por lo colectivo. Y ahí tomaba una frasecita muy, muy breve del acto de fundación en los otros escritos, donde dice que la enseñanza del psicoanálisis solo puede transmitirse de un sujeto a otro por las vías de una transferencia de trabajo. Entonces, pensando en esto de separar el I del A, ¿no? Y relanzarlo a la causa, ¿no? Que si hay algo que más allá de que seamos miembros o no de la escuela, pensar y poner a conversar el psicoanálisis, en extensión o no, ¿no? Yo formo parte también de un hospital, nos permite estar entre y descompletar en cierta medida el saber, ¿no? Ponernos en relación a la inconsistencia del otro. Okay. Y para terminar brevemente, me parecía interesante lo que Miller dice al final de Extimidad, en relación al final del análisis. Dice, nosotros no diremos que el otro es alegre, sino que nosotros podemos serlo con la condición de no descubrir el saber, sino de construirlo e inventarlo. Entonces, me parece que relanza, digamos, si uno puede, como en cierta medida, porque lo pienso de esta manera, ¿no? El analizante llega a análisis con una construcción, con un tratamiento de un real, ¿no? Que fue haciendo a lo largo de su historia. Y me parece que en el análisis mismo se da un destratamiento de ese real, ¿no? Para poder hacer surgir algo nuevo y construir algo. Y me parece que hay algo de esto que se da también, o al menos en las experiencias de los cárteles por los que he transitado, que se da algo de esta deconstrucción y construcción-invención, ¿no? Pero que no es sin ese otro que está causado por ese amor en cierta medida al inconsciente o al psicoanálisis mismo en relación a relanzar esa causa. Bueno, eso. Bien. No, estoy de acuerdo con lo que planteas y me das pie para retomar lo que decíamos antes respecto de el cártel en extensión, en instituciones o lo que fuere. Porque vos decías, Jorgelina, algo de estar entre. Y ojo, porque estar entre dos discursos es la debilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con ese desplazamiento. Por eso yo decía, cuando conversábamos recién con Romina, llevar el psicoanálisis allá, no estar entre dos discursos, porque eso siempre es un efecto de debilidad, ¿no es cierto? Entonces, pienso que sí, que es un instrumento que hay que usar, que a la gente le interesa, que encuentra un efecto de descontracturación, ¿no? Bueno, depende de cómo sea cada cártel y cada más uno, etcétera. Pero hay algo que habilita esto, a que hablemos de esta manera, ¿no es cierto? Y eso es una conversación donde no hay uno que le tapa la boca al otro, ¿no es cierto? Y eso en un cartel puede obtenerse, efectivamente. Gerardo Batista. A ver. Y después Roxana Bogler. Bueno, primero muchas gracias, la verdad, por
yo estoy en la gestión y de carteles y tus textos siempre son de mucha ayuda, sobre todo por la agudeza política y la generosa transmisión que tenés. Y en este sentido, anoche estaba leyendo los 7 textos otra vez y me encontré con una frase que ya me había encontrado antes y me interpretó. Y a mí me interesaba preguntarte qué es lo que querías hacer pasar, porque es una frase que encontré en 3 o 4 textos tuyos, que decís que el lugar del cártel en la escuela depende de lo que se haga en el cártel. Y a mí de lo que se haga en el cártel. Que Y cada es una uno- frase que a mí, por lo menos me interpretó, me llevó a hacer un trabajo, pero me interesaba la posibilidad de preguntarte qué es lo que te interesa hacer pasar, porque me encontré en 3 textos esa misma frase y me pareció como llamativo. La verdad es que no sé por qué la escribí, pero eh, que no dependía tanto de la escuela, sino de lo que cada uno hace dentro del y cárcel. sí, está bien, es una provocación, es una propuesta de que cada uno se haga responsable del trabajo de la escuela, finalmente. Lo repetimos como loros, y reinventar el psicoanálisis cada vez. Bueno, hay que salir de la pajarera y ubicar que en realidad cada uno tiene una responsabilidad. La toma, no la toma, en qué momento, qué puede hacer. Hay tantas variantes como miembro de la escuela y todos los que estamos alrededor. Pero me parece que va en esa dirección, es decir, de responsabilizar a cada uno de lo que ocurre en el destino de la escuela también, ¿no? Eh, Decimos el cártel es antijerárquico, pero bueno, no se trata de querer hacer la revolución, es hacerse responsable de lo que ocurre, no estar esperando que sea el otro el que diga para dónde ir, ¿no? Con los límites que tiene el cruce de lo analítico y lo institucional en una escuela. Entonces pienso que es eso, que sería una especie de apelación a que cada uno se haga cargo de lo que puede aportar, de lo que puede empujar, digamos. Porque no hay ninguna duda que que sabemos de qué se trata el trabajador decidido. Lo sabemos. Nos atraviesa nuestra formación ser trabajadores decididos. Pero no es solamente eso, hacer avanzar el psicoanálisis y sostener la escuela. No es solamente ser un trabajador decidido y sostener la mejor de las gestiones que se pueda. Eso es imprescindible. Pero también hay algo de lo que cada uno puede darle al avance de lo analítico, finalmente. Si no estamos esperando que Miller diga todo lo que pasa y cómo tiene que ser, una especie él dice lo que pasa y con lo que tiene que ser, no digo que no, y es así, y cuando eso ocurre nos damos cuenta de dónde nos habíamos ido a parar, pero o no sabemos lo que nos espera, pero, pero también cada uno tiene una responsabilidad en eso. Y la verdad que también dentro de la gestión, también hay que cuidar lo analítico en lo institucional, ¿no? Y me parece que esta oportunidad va en esa dirección, es decir, no solamente una noche exitosa de gente convocada, etcétera, sino también de hablar del psicoanálisis mismo, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cuáles son los obstáculos que tenemos. A mí me asombra realmente, me asombra bien, ¿no? La vigencia que tiene el cártel, ¿no? Pues son 30 años que hay jornadas y producciones y sigue, o sea que eso tiene tiene una dimensión entre nosotros que a veces no tomamos en cuenta. Y pienso que eso es así porque toca algo también de la formación analítica.
¿no es cierto? No solo de saber más o saber menos sobre un tema, sino que era lo que decían recién, la experiencia, ¿no? Ese momento como una experiencia. ¿Con qué se topa uno ahí? Eso es interesante también. Tenemos una pregunta acá en la sala de Roxana Vogler, otra en el Zoom, y después, si está Mariana Calatroni, quiere formular la pregunta que nos hizo llegar. También. ¿Tal, Mauricio? Dale. Bueno, no es una tertulia como habíamos hablado, pero es una conversación. Hablamos de Algo de eso. tertulia. De eso hablamos. Bueno, justo mi pregunta en realidad un poco ya la acabas de acercar un poco a una respuesta, porque iba justamente a preguntarte cuál es el valor o el uso que tienen para vos el cártel en la gestión, justamente, ¿no? De escuela. Porque, bueno, todos nosotros en la Secretaría de Cárteles estamos cartelizados, además. Ah. Ah. Me interpela el micrófono. Entonces, en la Secretaría de Carteles y creo que en varias de las secretarías del directorio se arman las cartelizaciones, se carteliza la Secretaría para tratar justamente de trabajar algún tema epistémico, ¿no? De abordar lo que nos interpela, digamos, de la gestión, tratar de elaborar algún saber mínimamente, hacer avanzar algún saber sobre ese agujero en el saber o sobre nuestra pregunta sobre qué es un analista, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante, o a mí me resulta muy interesante en lo personal, digamos, ¿no? Cómo se entrelaza la gestión, la institución y la escuela con, la lógica, no toda, ¿no? Y bueno, quería, digamos, preguntarte sobre eso, y recordaba también en este texto sobre el camello, vamos, digamos que una de las cosas que a mí me gusta mucho es la referencia que vos traes ahí sobre lo que Miller llama la época de las luces, ese sapere lauda. Entonces, como que esto de atrévete a saber. Entonces, me gusta esta cuestión de lo que vos traías hoy también como el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Cierto coraje, digamos, que implica el atravesar ese horror al saber, esa incomodidad también que conlleva el trabajo entre otros, necesariamente, que no es, ¿no?, un lecho de rosas, sino que justamente todo el tiempo tenemos que estar lidiando con los efectos imaginarios, con lo que nos incomoda del otro, con lo que, bueno, qué hacer con eso que no cierra todo el tiempo, ¿no? Sino que queda abierto. Sí, es la pregunta por el real en el grupo, digamos. Sí. Dos cosas. Se me ocurrió decir algo a partir de esto sobre el cártel del pase, ¿no? Porque es un cártel, digamos. Pero antes, en relación a lo real del lazo con otros, ¿no? Me acordaba de dos frases de Sartre, una de ellas que decía, el infierno son los otros, ¿no? Para ubicar algo del real en el grupo, en la comunidad, digamos. El infierno son los otros. Menos trágicamente, daba un ejemplo futbolero, porque se ocupó en algún momento del fútbol, cosa que desconocía. Y entonces decía que en un partido de fútbol las cosas se ponen problemáticas por la existencia del equipo contrario. ¿No? Del equipo contrario, ¿no? Lo verdaderamente problemático en un partido de fútbol es la existencia del equipo contrario. Es decir, lo que hace que... Y a su vez es la causa.
es la causa, pero al mismo tiempo es lo que te impide verdaderamente, y eso que no había visto la final Argentina-Francia, ¿no? Para saber lo que era la presencia del equipo contrario. No creo que hubiese hecho la referencia al fútbol. No, sí. no le hubiera gustado. Pero me parece que hay algo de eso a nivel de ese real del grupo. Y pensaba en el cártel del pase. ¿Por qué se llama cártel del pase? ¿Por qué no es un jurado? Porque el cártel es un jurado, da un dictamen, ¿verdad? En algún momento creo que se llamaba jurado del pase, en otro momento se llamó comisión del pase y eran más miembros en la SAF hasta ahora, hasta hace poquito que cuando se produce el cambio del reglamento. Pero, y ahora vuelvo al tema de la experiencia, no conceptualmente. En el cártel del pase, queda claro que el cártel como tal, los miembros del cártel, están del lado del no saber. No de que detentan un saber sobre el final del análisis, sino que más bien el sujeto supuesto saber es el AE, el pasante, quiero decir. Entonces, es un jurado raro, porque es un jurado que tiene que hacer un juicio, pero no tiene el saber que tienen los jueces, por decir así. ¿No? Entonces, hay una relación al no saber en el cártel del pase como tal. Puede parecerles raro, pero es así. Es decir, el cártel, el momento clave para un cártel del pase es cuando ¡paf!, aparece el bits del pase. Es decir, eso que demuestra una novedad en el... ¿Cómo? Sí. Bueno, si ustedes lo escucharon, no es una alucinación mía. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Bien, bien. O sea que digo que entonces como podríamos pensar que como en el análisis también, en un cártel también sirve, digamos, un cártel, el saber que adviene del cártel no es pedagogía. No es pedagogía en Digamos, absoluto. así Y como- no proviene de un corpus pedagógico, de un corpus Exacto. de saber. Como que adviene por invención. Así bueno. es. Bueno, gracias. Bueno. Quedan todavía un par de preguntitas más en el Zoom. Gustavo Mastro Jacobo. No sé si lo dije bien. Adelante, Gustavo. Y después Mariana Calatroni. Hola, buenas noches. ¿Está bien? Más fuerte. Más fuerte, por favor. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, gracias por la posibilidad de participar. Es una pregunta, comentario inspirado un poco en la conversación y a partir de las lecturas. Digamos, para mí es muy novedoso oír cuando decir, es revelador por lo que ubica Mauricio al precisar, bueno, no es el tiempo, hay carteles que pueden durar 15 días, como mencionaba Mauricio, hay algunos que pueden durar más tiempo, hasta puede ser una excusa, si uno puede tomar el chisme, ¿no? Era para que se reunieran, ¿no? Para que los analistas pudieran conversar. Y entonces me preguntaba, tomando por lo menos una figura, ¿por qué se juntarían 4 más 1 entonces? No hay un tiempo, no están agujereados, no saben. Y me acordaba un poco de la experiencia de la que toma Lacan cuando viene de Inglaterra, que es la experiencia del experimento Northfield en Inglaterra, donde Bion con Rickman forman los grupos sin líder, que servían para la rehabilitación de los soldados, aquellos que caían o por una dificultad, por la neurosis traumática. Hay que confirmar un poco lo que decías, porque ese experimento a Bion le duró 6 meses, porque lo hicieron sin la aprobación de los jefes, de los comandantes. Cuando se enteraron que eran grupos sin líder,
lo echaron, no duraron mucho, duraron pocos meses y lo mandaron a Vigo en el hospital, muy alejados de las zonas de guerra. Entonces, si no cobra en valor la tarea, es decir, si ahí se juntaban y la tarea, en todo caso, era que volvieran al frente y después resultó otra experiencia y fue utilizado para otra lógica, si no cobra valor, ¿cómo darle valor a la tarea del cártel? Entonces, que la puedo ubicar en la causa, que la puedo ubicar en eso que está agujereado en el saber programado, en el saber del amo. Digo, si no cobra valor la tarea, la razón, la causa por la que el cártel se forma. Es una pregunta, comentario inspirado un poco en esto. Es que está muy claramente orientado lo que decís. Efectivamente, Lacan toma de Bion. Y en el +1, 2, publicamos un texto de Bion que se llama Tensiones intragrupo en la terapia. Porque Lacan toma, voy a leerles el párrafo del editorial, que es del 97, que hicimos con mi amiga Dela Fried. Dice, Lacan desde el comienzo presenta como análisis formales iniciales de lógica colectiva a sus textos acerca de la causalidad psíquica, el número 13 y la forma lógica de la sospecha, y el tiempo lógico y el acerto de certeza anticipada, que siguen a la psiquiatría inglesa y la guerra, en la que presenta a los estudios de Bion como antecedente de lo que construye como dispositivo de base de su escuela. Es decir, que tu referencia da en el blanco, efectivamente, de lo que es el antecedente del cual Lacan toma la cuestión. ¿Es así? Muy bien, me encantó la referencia. Gracias. Mariana Calatroni, que está también en el Zoom. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola. Bueno, la verdad, debo confesar que yo mandé varias preguntas, no me atuve a una sola, no sé por ahí si había alguna que hubiese interesado más, pero de hecho encontré varios puntos de contacto con varias de las cuestiones que se fueron conversando, para mi sorpresa. Eh, y por ahí sí podría compartir una de ellas que tenía que ver con algo que creo que vos, Lucas, habías subrayado en relación a la paradoja entre tratar lo real por lo colectivo. Yo un poco traía a colación para hacer esta pregunta, que siempre me llamó la atención esta propuesta de Lacan de proponer lo colectivo como una lógica a través de la cual poder encontrar en primer término, y más aún, ¿no?, la apuesta de tratarlo, que está en el título, de poder tratar algo de esto que sería lo más propio, lo más íntimo, si entendemos por eso lo real de cada uno, a través de la lógica colectiva, teniendo en cuenta que eso es algo incolectivizable, digamos, ¿no? O sea, incomparable en algún punto. Les contaba también que me había encontrado con esa paradoja transitando por distintos dispositivos que eran invenciones también de la orientación lacaniana, inspirados en la práctica entre varios. Y me pregunto aún así todavía, bueno, ¿por qué el psicoanálisis, o sea, Lacan en primer término, y desde el psicoanálisis se propone hacer un tratamiento de lo real a través de una lógica colectiva, digamos? Si bien me parece una paradoja, también me resulta una apuesta política súper interesante, más aún en esta época, ¿no? Digamos, traía también esta pregunta porque lo había leído a Mauricio y me interesaba mucho esta orientación que él planteaba entre tener en contexto, poder poner en contexto, ¿no?, entre la realidad efectiva, o sea, sí, esto de la distinción entre la realidad efectiva y lo ideal, para poder leer también el contexto y poder ahí también pensar cómo uno introduce algo, y por eso traía también esta referencia de la época. No sé si se entiende un poco mi pregunta o es un subrayado en realidad.
No, a ver, que no la veo. A ver, es una pregunta, nos desapareció. Ah, sí, ahí está. Bueno, no importa. No, acá tampoco. Está en la pantalla, no importa, la miro desde acá. Hola. No, pienso que ahí estás. Cuando lo leí lo que nos habías mandado, hay muchas cosas en esto, pero ahora volvés a ubicar algo que cuando lo leí, hice un recuadrito y puse Eureka. Porque vos decís, continúo preguntándome por qué sostener una apuesta de ese tipo ante semejante paradoja. Si se supone que eso sería lo menos colectivizable de cada uno, ¿por qué proponer una lógica colectiva para circunscribirlo y más aún tratarlo? Es fuerte la pregunta, pero eso es el análisis mismo. ¿Por qué llegar al final del análisis? ¿Por qué circunscribir eso finalmente que no va a entrar en el lazo colectivo, que es lo más real del síntoma? Entonces, no hacer esa apuesta nos deja en el aire. Nos deja en el aire, nos deja en el semblante, finalmente. Y entonces es muy interesante, y por eso ponía Eureka, porque esa apuesta es la apuesta que implica el final del análisis. Es decir, circunscribir eso que no va a entrar en el lazo con el otro. Y creo que está bien ubicado, y entonces hay que pensar que es con eso también con lo que se hace grupo, finalmente. ¿Verdad? Con lo que se hace pareja. Porque finalmente hay algo del partener que se juega en eso que es para cada uno incolectivizable. Y entonces hay diferentes escenarios donde uno puede ubicar eso. Y es muy interesante cómo lo planteas ahí. Pero además decís algo de la experiencia en el cártel que te tocó, ¿no? No lo dijiste ahora, pero por lo menos lo escribiste. Es decir, que no era solo el interés de la cosa, sino que además había algo de una experiencia que te había tocado. Bien, cada uno puede tocarlo o no tocarlo, pero atestiguar de eso tiene su valor. Y también preguntarse, ¿y por qué hacerlo? ¿Por qué llegar hasta allí? Cada uno tiene que responder eso. ¿Por qué no? Bueno, buenísimo, muy bien. Andrea Celaya tiene una pregunta. Buenas noches. Estaba pensando que respondiste, yo estaba dando vueltas sobre todo lo que se ha hablado sobre la función del +1, que si es miembro de la escuela, que si tiene que ser miembro, que si tiene que hacer tal cosa o tal otra. En realidad es justamente, es un síntoma, es evitar ese punto de real que no hace lazo, que no hay jerarquías y que no se soporta finalmente, en alguna medida, que la escuela, lo diste el ejemplo con el cártel del pase, un excelente ejemplo, en la escuela hay un agujero en saber y eso es ir a completar ese agujero cuando se dice el +1 tiene que ser miembro de la escuela, tiene que elegir tal cosa, hacer tal otra. Gracias. María Adela Pérez Dualde. Bueno, gracias por tomar la pregunta en relación al cártel y lo temporario. Y me quedo pensando ahí en este contrapunto que vos traías, o esa distinción entre que no se trataba de permutación, sino de disolución, que me parece que está muy buena para tomarla, digamos, como, no sé si son pequeñas disoluciones que se van dando, que nos habitan en la escuela y que
nos permiten habitarla de una buena manera y orientarnos por esto que señalaba Lacan en relación al cártel, de la colaboración de cualquiera con cualquiera, digamos, ¿no? en estas disoluciones. Y después pensaba en relación a esta pregunta que traía Mariana, esto que vos traías de, bueno, ¿por qué hacerlo? Y en relación a lo que me parece que atravesó también y que atraviesa en tus textos, que tiene que ver con la política de la enunciación, se me venía lo que trabajó Miller en relación al principio de riesgo, ¿no? Que lo tomaba en relación a la permutación, pero también, bueno, se me pusieron así como en paralelo política de la enunciación y principio de riesgo, y eso, traerlo ahí, si querías decir algo, y si no, subrayar eso. Y además, el tema del tiempo, se juegan ahí dos cosas, se juega el tiempo como extensión y el tiempo como corte, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, chistosamente, que hay que seguir la paradoja del tiempo de Fito Páez, ¿no? El tiempo filosa daga. Es decir, tenemos el tiempo extensión, pero tenemos el tiempo corte, ¿no? No sé si existe la paradoja de... Se me ocurrió hoy a la tarde. Bueno. No sé si alguien más quiere participar, si no me parece que podemos ir cerrando. Bueno, te agradezco enormemente, Mauricio.